Gracias Scott por 7 años de Five Nights at Freddy's. Normalmente cuando hago este tipo de análisis, suelo comenzar ya sea hablando superficialmente del valor que tiene el juego de la franquicia que voy a tratar, o si es un rango más extenso que solo una entrega en donde abarco a más de un personaje, grupo o asunto en concreto. Suelo tomarme mi tiempo para extenderme dejando en claro por sobre todo la inmensidad de esta propiedad, debido a que usualmente las personas quienes miran de mi contenido aunque ya lo sepan anticipadamente o por mis constantes recordatorios, no todas lo profundizan. Pues hay muchas quienes considero no se han percatado de lo extensa que se ha vuelto la misma, al punto de que sin temor a equivocarme, puedo afirmar que su sola existencia produjo un pequeño impacto cultural en la historia del Internet. Y no estoy exagerando si aprecias la huella que tiene en la actualidad, en donde su triunfo masivo le ha permitido expandirse de una saga independiente de videojuegos, a una marca compuesta de distintos medios y fuentes de ingresos como el mercado literario, el de la mercancía, el del coleccionismo, pronto el cinematográfico y un gran número de etcétera, dándole su respectivo puesto como uno de los exponentes más reconocidos en el índole del terror moderno, pero del que también mencioné con anterioridad, tuvo su génesis en sus 7 juegos principales y 3 spin-offs, 10 entregas que por su simpleza y accesibilidad lograron conmover a personas de todo el mundo gracias a numerosas plataformas, formando una comunidad tan increíble que sigue activa al día de hoy, que se encargó de hacer su nombre reconocible para todos, con sus composiciones musicales, animaciones, dibujos y juegos que posicionaron a su fórmula como un género del point and click, siendo cada uno de esos capítulos principales y secundarios, desarrollados por su mítico padre, Scott Cawthon, Quien con virtudes muy claras y también sus ciertos defectitos, fue quien llevó de la mano a su creación por todo ese trayecto hasta convertirlo en el titán del que les he hablado, pero cuyo trabajo finalizó hace ya un mes con el anuncio de su retirada oficial del mandato de su obra, como también de la creación profesional de videojuegos tras 27 años de carrera. Despedida que aunque lamentablemente fue dada en un momento de tensión por ciertas polémicas en su contra, se aprecia que fue propia de su voluntad y que ya estaba planificada desde hace un tiempo en el que ya se encontraba seguro de su estabilidad, y quería descansar de todo ello junto a su familia. Un acontecimiento que obviamente marcará un antes y un después para el oso de la pajarilla y todos nosotros sus fieles seguidores, pues sin importar cuánto lo queramos, es inevitable que quien tome la posta ahora y de los siguientes proyectos, sin llegar a perder su esencia, no volverá a ser lo mismo. Y con este argumento, fue que una vez más, para mi serie de análisis específicos de su labor, en donde siempre he intentado recalcar sus grandes logros, como también las falencias que descuidó a través de cada salida. ha llegado mi turno de homenajear al desarrollador y genio que me dio uno de mis gustos preferidos, y algunas de las enseñanzas que me acompañarán por el resto de mi vida, con probablemente uno de los vídeos más enigmáticos para mis fieles terroríficos, y que realmente tenía planeado para una ocasión próxima, pero que al parecer, todas las circunstancias lo indicaron para que sea con el cual expresarme el día de hoy. Un análisis que muchas veces me preguntaron por qué no fue el inicio de esta serie, cuando no tenía sentido que avanzara más sin considerarlo, una incógnita a la que por fin responderé, y es bastante simple si reflexionan un poco sobre mi metodología para realizarlos. Y es que, para mí personalmente, esta era la parte más difícil de entender. Porque como saben, yo no me baso en la retrospectiva para decir si un juego es simplemente bueno o malo. Para mí es tan complejo hablar de estos episodios, que yo los categorizo basándome en lo que son y si complementan lo establecido previamente, porque para mí, esa es la manera definitiva de apreciar la saga. Por ello a veces expresándome de unos como malos juegos pero buenos Freddy's, o juegos gratificantes, pero que no supieron cómo manejar su rol en su unidad con el resto de los anteriores. A diferencia de hablar del primero, el origen de
todo, en el cual no tengo una referencia con una parte anterior que me guíe si es una alza o declive en la saga, estableciéndome que tengo que tomar factores mucho más profundos sobre el panorama en el que este fue desarrollado y presentar mi postura sobre su calidad, como un juego y como el inicio de todo su viaje. Una tarea tan difícil que yo la quería presentar en el cierre de mi ciclo, al haber ya finalizado todos los demás. Sin embargo, ahora con la salida de su progenitor, ese periodo lo puedo cambiar por el suyo, dejando de lado mis experiencias, para que este video trate mayoritariamente del cómo Scott Cawthon fue quien hace 7 años comenzó FNAF transformándola sin haberlo querido, en la obra que cambió su vida y la de cientos de miles de personas como yo. Es por eso, mis terroríficos, que a tan solo semanas de su 7º aniversario, hoy tengo el placer y orgullo de presentarles Five Nights at Freddy's y el éxito de Scott Cawthon, como la segunda parte de una serie de 4 videos que he creado en agradecimiento a todos estos años de su esfuerzo y dedicación. Podemos comenzar. Como ya es costumbre en mis vídeos, para adentrarnos de lleno en el contenido, primero tengo que dejar clara la división que tendrá mi análisis, que presentaré a lo largo de 3 partes, las cuales serán: el contexto en el que se desarrolló y lanzó el juego de Five Nights at Freddy's como tal, y finalmente su impacto y recepción en general. Ahora sí, démosle. Al igual que en muchas de estas ocasiones con las que te encontrarás en tu vida, siempre es necesario tener en cuenta los antecedentes y la situación bajo la que se desenvolvió cualquier tipo de obra, si quieres apreciar su valor en su totalidad. Y en este caso el contexto por el que se llevó a cabo el primer FNAF como lo conocemos a día de hoy, es sencillamente único en su categoría, pero sin adelantarme. Para explicarles el porqué, regresaremos a ese momento exacto en el que inició, el cual, si seguimos las declaraciones oficiales que tenemos, sería el febrero del año 2014. Y a partir de aquí, podría aclarar mejor el panorama partiéndolo en 5 subtemas diferentes, los cuales serían: el estatus de los juegos de terror, las cámaras y los animatrónicos como elementos característicos, la trayectoria por la que pasaba Scott Cawthon y, para finalizar, la construcción del primer Freddy's. El terror jugable popular para ese entonces, y especialmente el independiente, se podría decir que ya estaba arraigado a ciertas tendencias muy marcadas. Razones para esto había muchas, pero la que yo consideraría la principal, es que la mayoría continuaba con lo que ya había tenido fama los 2 años anteriores. Los juegos malditos. O basados en creepypastas, inspirados en las inconfundibles e icónicas historias oscuras nacidas de la web, como la Fundación SCP, Godzilla de NES, Luna Pálida, y por encima de todos, claro, estrellas como Jeff the Killer y Slenderman, siendo este último el más destacado en el ámbito, pero no tan redituable como Sonic.exe, quien con su infame notoriedad se podría decir que inició la saga de otros ejecutables, llevando el .exe sobre su nombre, que en su mayoría eran sumamente ridículos, pero tampoco para llegar a la gran cosa. Si hasta el mismo Scott les haría una parodia en el futuro por esas mismas razones. Siendo la generalidad de todos ellos, experiencias simples y rápidas que, ya sea en 2 o 3 dimensiones, basaban la mayoría de sus jugabilidades en escapar de un ente supernatural indefendible en comparación del impotente jugador, mientras aguardaba el final del título, o ganar resolviendo un acertijo recolectando objetos por los niveles. Fórmula simple, fácil de imitar y digerible para cualquier jugador, pero que ya estaba volviéndose repetitiva en la mayoría de los casos, siendo muy pocos los destacables realmente. Mientras que, por el lado más profesional, donde solo tengo 2 ejemplares que quiero destacar, ya por ahí salió la primera versión de The Forest, reconocido como uno de los mejores simuladores de supervivencia independientes hasta el día de hoy, que por su ambientación y particulares antagonistas, denotaba varios rasgos del género del terror, dándole un nuevo toque al aire de misticismo que ya comenté con anterioridad, volviéndose uno de los proyectos con acceso temprano más apoyados hasta su lanzamiento. Y el otro que se me viene a la mente, es una entrega menor de la saga Outlast, Whistleblower, una serie que empezó el año anterior pero que ya estaba camino a portearse en más plataformas en el que nos encontramos, que a más de muchos de sus elementos, tengo que hacer énfasis en uno por sobre el resto, que era prácticamente la mecánica y material gráfico insignia del mismo: la utilización de una cámara de video con visión nocturna, cuya estética e interfaz sería el verdadero atrayente en la jugabilidad que tuvo el público general.
Detalle que más adelante vamos a tener presente, pero para cerrar este como el primero de los subtemas, con lo que les hable de todos los ejemplares más representativos de este periodo, es que aún siendo elaborados más trabajados, continúan compartiendo el concepto, mayor o menor trabajado, de una amenaza supernatural de la cual un protagonista tiene que escapar o sobreponerse de las formas que se les haga posibles. Una idea que se ya sentía sobresaturada en el medio, que estaba esperando ansioso a una propuesta verdaderamente diferente y original, que por los creadores comunes no se veía venir. Y pasando la página, como les comenté en el juego de los lentes verdes, las cámaras de video en general como el dispositivo multimedia, no era para nada común en el ámbito de las mecánicas en videojuegos de terror. No tenían mayor notoriedad por allí, y es por eso que la nueva visión que daba sobre ellas el enfoque que se le dio para poder rastrear a los abominables monstruos bajo el botón de grabar fue importante para percatarse de ello mismo, dado que viendo su historia con otros medios eso no tenía mucho sentido. Puesto que las cámaras de video, o para nuestra conveniencia específica, las de seguridad, en la realidad desde siempre han sido fuente de verdaderas rarezas, incógnitas, misterios y casos paranormales de toda índole por todo el mundo, dignas de que en torno a las mismas giren tramas cargadas del suspenso que solo ellas podrían captar, teniendo resultados diversos, rescatando entre todos al cine con la saga de Actividad Paranormal, que aprovechando como se debía a este recurso, tuvo en su primera película, a uno de los filmes más rentables de la historia. ¿O acaso tú conoces a otro rollo que hecho con $15,000 consiguió 194 millones, pana? Catalogando a la idea en su función como un pilar para la trama en un rotundo éxito, que faltaba por verse aún mejor explorado por nuestro medio interactivo. Volviendo a avanzar, nos encontramos con el factor que FNAF se encargó de llevar a la cima para el género en el que la saga trabajaría. Los animatrónicos, como antagonistas en el terror fue probablemente la implementación más acertada que se tuvo para ser el eje por el que giran el resto de sus partes. Debido a que prácticamente estos personajes como tal no habían tenido un rol así a lo largo de las décadas desde su invención, y la culpa de este resigno era fácilmente detectable en su función básica la cual era la industria del entretenimiento. Dispersada desde atracciones populares hasta cadenas de restaurantes, los mecatrónicos articulados eran juguetes grandes con los que se adornaban escenarios en casos pequeños, o en los más importantes tanto técnica como culturalmente, escenografía de la compleja y refinada en producciones cinematográficas multimillonarias. Tema del que por cierto un amigo mío llamado SpringRay14 habló a profundidad en un video excelente y que les recomiendo si es que les interesa saber más sobre la historia de estos robóticos actores, que en serio es bastante interesante y podrán encontrar abajo en la descripción. Pero inclinándonos más en los teatros, la sede más famosa en donde predominaban estos, es en una de las franquicias de comida más emblemáticas de los 90s, Chuck E. Cheese Pizza, donde sus locales a más de combinar un restaurante y una sala de juegos recreativos, también asombraban a sus espectadores con sus espectáculos de mecánicos endoesqueletos, quienes llevaban la cobertura de sus mascotas e imagen de la empresa, teniendo la misión de encantar al mundo entero de forma completamente adversa a causar miedo, inseguridad o peligro. La gente solo los veía a lo mucho como feos, rebuscando entre lo más profundo, que lo más cercano que tenía la humanidad de una amenaza con ellos. Era una parodia mamalona Terminator. Tomándolos como un anticipo de la revelación del armamento futurista enfocado en la acción por sobre otros factores, sin saber cómo desde otro ángulo podrían helar la sangre de cualquiera. Y con eso último cerramos los valores específicos que serían los que descubrió y evolucionó el hombre, del cual será el siguiente, y penúltimo punto del cual hablar. Desde que di paso a analizar mi franquicia de videojuegos favorita del terror, es que me dispuse a investigar y aprender la historia de la persona detrás de la misma, siendo años en los que afortunadamente más de la importante información ha sido revelada, y la respuesta a mi pregunta de la hora es más transparente que nunca, siendo la incógnita a la que les he anticipado el ¿quién es Scott Cawthon? Algo que te ha de ser fácil de reconocer ahora mismo que ves el video, pero recuerda que no estamos en el año 2021, sino en el 2014 antes del evento que te daría la opción más sencilla de presentar.
Por esas fechas no era precisamente un desarrollador exitoso en la industria, rayos ni siquiera en la independiente, y con 2 décadas por la carrera y más de 30 títulos, su presencia no se hacía despegar, y esto se remonta desde sus primeros pasos, pues desde su juventud era su aspiración el desarrollo de juegos, la profesión que quería desempeñar principalmente por su vida, empezando oficialmente en 1994 con relativa tranquilidad, dado que aparte a ello enfocaba otra fracción de su tiempo a animación de enfoque religioso, siendo una afición que desarrolló por su cristianismo acérrimo, pero que pararía o dejaría el plano principal a partir del nuevo milenio, en donde volvería a echarle leña a la máquina, y lo adoptaría como su actividad primaria, además de tomar una metodología un tanto peculiar para realizar sus proyectos, pues al ser totalmente todo de su mano en solitario, dedicaba una parte de su esfuerzo en traer a la mesa experiencias pequeñas de no tanto reto o con fórmulas sumamente sencillas que no den más de un rato de diversión a poco precio, siendo estas las que mantendrían y echarían a flote sus otras salidas más grandes y ambiciosas que construiría en paralelo en pro de alcanzar un balance financiero, ganando con el tiempo una pequeña pero reconfortable base de fanáticos que lo respaldarían probando sus creaciones, pero lamentablemente no siendo suficientes para sostenerse en base a ella, y más con una familia creciente a la cual mantener, obligándolo a llevar una vida laboral aparte y cargando como extra a sus aficiones por mucho tiempo. Como dije, más de 10 años en donde se podría decir que no acertaba con ninguna de sus ideas grandes o pequeñas, dándole un desánimo que pese a seguir creciendo, no lo vencía y procuraba en llegar a lo alto tarde o temprano, teniendo como fruto esta determinación en 2012 a la que se podría considerar su primera gran obra. Siendo la continuación de un pequeño experimento que realizó 5 años atrás, estrenó sobre todo lo alto para él, A Desolate House, un plataformero con toques RPG el cual relataba el regreso de un robot cafetera espacial, en medio de la mayor misión de su vida, atrapada en una estación sobre una luna distante, quien se encuentra acompañando como también asesorando técnicamente a sus 4 compañeros, que junto a su computadora y un robot más en estado de hibernación, conforman nada más que la esperanza de la humanidad, al probablemente ser sus últimos vestigios después de una vida buscando un nuevo hogar tras haber perdido a la Tierra. Este juego, tanto en su jugabilidad dinámica, su espectacular ambientación visual como musical, siendo esta última personalmente una de las mejores que haya oído en un juego independiente por lo largo de mi vida, junto a un apartado gráfico simplemente anonadante y abundante en toda clase de detalles, era y puede que sin exagerar, mantenga el puesto como la gema de la corona sobre el resto de juegos anteriores o posteriores nacidas de las manos de Scott, tratándose de una profunda y extensa metáfora en la que se deconstruyen temas como la voluntad y el valor humano, demostrando su valía como una pieza ideal de la ciencia ficción y la cúspide de todas las virtudes de su padre, solo teniendo el lamentable oportuno de que, por más bonito que suene, este juego es tan fregado que no puede tener éxito. Todas aquellas características tan resaltables que mencioné, cada una sin excepción tienen defectos que no se les podría escapar a los jugadores de ese entonces y mucho menos a los de la fecha de subir este video, sobre todo para popularizarlo, pues delatándolas en el orden que ya usé. La forma de jugar se podría decir que es bastante confusa y acelerada, ya que una vez empieces con tu partida no tendrás mucho tiempo para estudiar tus mecánicas o la mejor manera de desplazarte por los 4 entornos que maneja el juego, a causa de la presión que tendrás al adaptarte a que casi todo lo que hagas consumirá tiempo de tu misión, al punto en el que si no actúas de manera rápida no alcanzarás ni a acercarte al objetivo que te garantiza un buen final. A esto súmale lo extenso y fácil que es perderse por los niveles intentando recién entender a dónde hay que dirigirnos en ellos, o a veces incluso hasta fracasando en eso por no saber encontrar las mejoras necesarias, solo teniendo un respiro de sus laberintos en el cibermundo, que tampoco es que sea muy importante, solo cumpliendo con su función de ser un lugar donde cosechar puntos matando enemigo tras enemigo. Y ni se hable de la recolección lunar, el cual es el método con el que evolucionaremos a los personajes, donde dependiendo de tu suerte puedes conseguir cosas sumamente buenas, o a veces, si a la zona se le da la gana, haber perdido todo ese tiempo intentando evolucionar a tus guerreros de manera balanceada y fallida, siendo los combates de ellos mismos el último escalón del gameplay, a la vez que la parte más indecisa del mismo, porque sus luchas tácticas y de acción real solo puedes amarlas u odiarlas, y la razón es bastante sencilla. Son las batallas más ridículamente épicas en las que no se entiende nada de lo que está pasando. Es momento de que estén atentos, equipo. Prosigue, Alfonso.
Sí, vamos, Marlon. Preparado para el desmadre, Bayonetta. Bayonetta, Bayonetta, ¿estás ahí? Sí, llevo al primer lugar. Bayonetta. No, en serio, si ya pensaban que los duelos en FNAF World eran caóticos, intenten entender para qué sirve cada cosa aquí. Y si ya pasamos de lo jugable, la música que repito, en serio es bastante buena en correlación a los mundos que se nos presentan y las situaciones en las que se nos ubica, está conformada en más de un 75% de pistas con derechos de autor, autoconvirtiéndose inmediatamente en una experiencia personal e incapaz de compartirse a audiencias mayores en su mayoría de casos. Y finalmente lo visual y lo gráfico, es impecable a primera vista, pero acarrea un problema muy complejo si se analiza, y es algo que ya hice en un video anterior llamado El problema técnico de Scott, que pueden encontrar en el canal junto al resto de la lista que conserva mis análisis a la saga, si les parecen interesantes, pero en un resumen muy básico, es que la creación de todo lo visual, o especificando los enemigos con los que nos toparemos, se tratan de un tiempo, recursos y energías gigantescos que no se compensan en cómo se exhibe todo eso dentro del juego por cómo funciona el motor con el que se hizo el mismo, concluyendo que aunque se trate de la carta de presentación y la cabecera de su capacidad, no podía sobreponerse sobre sus falencias, las que progresivamente acabaron con la chance de 24 meses de trabajo por sobresalir y por consecuente también serían el hincapié de una profunda decepción que empezaría a sentir Scott. Pero sin que todo aquí parezca malo, hay una razón por la que relate todo este mini análisis de ese juego, y es que si se dieron cuenta, las destrezas que si deslumbran a Desolate Hope, son precisamente las que llevaría a cabo en el título que si nos interesa, tanto su dinamismo, buena ambientación sonora, gráfica y pasión como talento para modelar y escribir las bases de sus historias, cualidades que le serían útiles dentro de 2 años más. Por cierto, antes de dejar el tema, voy a confirmar que muy pronto volveré a hablar de Desolate, tal vez en el formato que menos se lo esperen. Ya aprendido eso, estamos en el paso restante para cerrar la definición de este hombre para nuestra estancia, siendo ese escalón la derrota que inspiraría la razón por la que todos estamos reunidos en este video. Y ese sería en el año 2013 el fracaso de Chipper and Sons, y bueno, no tengo mucho que decir de esta parte en comparación de La Esperanza Desolada, porque ya creo que todos conocen esta historia en su mayoría, pero es importante para nuestro estudio saber la clave de este fallo para simbolizar tanto para su creador, y es que Este castor, en serio que es terrible. de lejos puedes notar toda la esencia y simpatía que tiene por quien es su padre, pero a diferencia de su hermano mayor frustrado, no es que este juego tenga un balance absurdo entre lo bueno y lo malo, sino que sus carencias están radicalmente por encima de sus virtudes, transformándose inmediatamente en un blanco para, en el mejor de los casos, críticas medias, pero en su mayoría muy negativas, que exponían a su jugabilidad frustrante, banda sonora mediocre, sentido del humor repelente, y sobre todo sus gráficos inadecuados con relación al mundo que se presentaba. Que de aquí surgieron varias de las palabras más dolorosas que se les podría transmitir a un desarrollador independiente, destacando entre las mismas: el diseño de los leñadores se sentía tan anticlimático que en lugar de robots ayudantes tenían la pinta intimidante de animatrónicos de una pizzería. Dolorosas pero sinceras y necesarias observaciones, que al principio no fueron más que una desilusión para el señor Cawthon, quien ya estaba desesperado, y naturalmente, solo pónganse a pensar que ya había pasado por su obra maestra de ese entonces y no tuvo triunfo, y después de otra vez intentarlo con un estilo y enfoque 100% diferentes, tampoco rozó ni un pedacito del mismo, y hasta le decían que le fue peor. Simplemente se ha de haber sentido como uno de los momentos más frustrantes de toda su vida, y eso era solo la punta del iceberg, porque este problema que le resultó a ser el juego, repercutió de manera todavía más negativa en ya su débil economía, llevándolo al borde de estar tomando la decisión de que si no tenía un éxito significativo pronto, acabaría su sueño de ser creador de videojuegos. Pero si sería su último intento, esta vez no se podía arriesgar a pisar sobre sus pasos erróneos anteriores, teniendo que esperar otro año para recuperarse entre sus pequeñeces. Fue que estudió todas sus reseñas y desaprobaciones para verdaderamente aprender y crecer en torno a ellas, pero la que más le resonaba por su mente, era que sus personajes anteriores, sin siquiera haberle puesto un toque de atención en esa idea, logró que se vieran indirectamente como los mecatrónicos de las pizzerías reconocidas por los mismos, cayendo en cuenta de que
si quisiera los haría mucho mejores y semejantes a los que conocía, siendo este concepto lo suficiente que necesitaba, para decidirse por elegir como la última opción que le quedaba, en lugar de continuar una de sus entregar anteriores como su siguiente y posiblemente último juego grande. Arriesgarse a una idea nueva, que estuviera basada enteramente en esa palabra, llegando por fin tras unos meses al dichoso febrero del 2014. Ya con más de estos 20 minutos de trasfondo que les he entregado, les ha de ser fácil entender que desde sus inicios el primer FNAF estaba destinado a fracasar. Literalmente ni los factores externos o las personas familiarizadas con el trabajo de Scott estaban del lado de esta propuesta, pero sin adelantarme vamos en orden. Como mencioné, la base de todo este proyecto era fundar como el centro de atención de ese año para el mismo, basado en su fortaleza accidental de poder hacer animatrónicos y sobre todo fabricarlos temibles, con ese último atributo indicando una sola cosa, y es que este juego tenía que ser de terror, un género en el que tendría que incursionar por primera vez, y para practicar de segunda mano ligeramente con el factor supervivencia dio paso secundariamente a Sit and Survive. Y ya con un poco más en clara su idea de lo que podría ser algo fresco y renovante para ese momento en donde ya sabemos cómo estaba la competencia, partió de su base hacia encontrar una locación como un restaurante de franquicia para desarrollar el resto, y próximamente la disposición de un guardia de seguridad para resolver su rol en el mismo y cómo interactuar por medio de cámaras con el plantel. Juntando las piezas de manera correcta, fue que en pro de impulsar su visión, anunció una especie de Kickstarter para acelerar y mejorar las condiciones con las que construiría a su meta ya conocida como 5 noches en Freddy's, con la petición de $10,000, y recaudando un total de nada. Ya empiezan a entender a qué me refería con el fracaso, ¿no? Literalmente con su noticia ya verificando que estaba en curso a hacerse una realidad, era inaudita y hasta deprimente la poca ayuda que tenía, pero sorprendentemente y demostrando que ahora Scott estaba más determinado que nunca, esto no lo desalentó, sino que por lo contrario lo ayudó en poner los pies sobre la tierra, para entender las limitaciones y alcance específico al que podía aspirar con su nuevo personaje que, nacido del rechazo del castor, se le daría luz verde al oso de sombrero de copa, y en adelante a los 6 meses que llevarían, sería duro, pero un detallado proceso para hacerlo realidad. En donde destaca que los modelos de la que sería una banda completa de las robóticas mascotas, fue hecha de 2 a 3 días cada integrante. Que originalmente habría escenarios individuales y al final solo se optó por 2 para que uno de los antagonistas se diferenciara drásticamente del resto. Que entre esos personajes estaría un roedor regordete que haría homenaje al ya saben quién, pero al final fue reemplazado por un zorro inspirado en un lobo de la pizzería del ratón, quien además fue hecho en un viaje por carretera. Que mediante avanzaba uno de los detalles que más minuciosamente intento incluir, fue una historia que diera un trasfondo escabroso a los habitantes del sitio, y además de referencias escondidas como easter eggs, incluyó a la idea, el concepto del hombre en el teléfono como una guía para el jugador al entorno que presenciaría y cómo defenderse en él. Que desde su concepción fue al conejo azul del reparto quien le tenía el más profundo miedo por haberle otorgado de una mirada penetrante y ser el primero que se moviese del grupo, llegando a tener una fuerte pesadilla con él mismo, pensando en que asomaría por la puerta de su alcoba, y curiosamente, fue con él quien decidió animar a las pantallas de muerte que tendrías al caer en sus frías y metálicas manos, dándole una nueva capa jumpscare tradicional. Pasando por todo tipo de cambios, como quien sería el encargado de correr por el pasillo, y que algunas de esas pérdidas incluirían a las máscaras retirándose para revelar a sus endoesqueletos interiores. Y siendo su vivencia favorita de todo este periodo, el cómo asustaba a sus hijos quienes eran los testers del juego y a los que hacía brincar de la silla con muchos de sus intentos fallidos. Llegando por fin a presentar un tráiler el 16 de junio, luego una demostración, y finalmente una aprobación para ser lanzado principalmente en la plataforma de Steam y también recomendado después de ver potencial por la misma. Como también teniendo ya prevista la planificación de ports para móviles, y llegada la fecha. A una semana de sus 7 años al ser lanzado este video, fue como un 8 de agosto del 2014 sacó Five Nights at Freddy's. Así llegando el momento de hablar del mismo como tal.
entrando finalmente al juego, para analizarlo en base a todo lo anterior y de una manera más comprensible y estructurada, le he dividido en 4 subtemas que confío en que podrán ocupar desde lo superficial, hasta el más profundo de los detalles que puede ofrecernos esta experiencia, los mismos que son, la jugabilidad y su versatilidad, el diseño y ambientación, la herramienta envolvente que es la historia, y la conclusión de sus victorias. Dividido en una serie de niveles progresivos en dificultad, que se denominan noches, la interfaz te presenta opciones pendientes a tu progreso, en el caso de ser tu primera vez, hasta no superar el primer objetivo, el cual como sugiere el título son 5 noches, solo tendrás la opción de iniciar una nueva partida o continuar desde donde hayas quedado, y en el caso de haber obtenido este primer final, se te dará una estrella y desbloquearás una 6ª noche, que al ser un paso más en el desafío, si la superas tendrás una 2ª estrella y acceso a una noche personalizada, la misma en la que puedes construir tus propios retos, o en el caso de querer superar el más alto de los mismos, seleccionar la máxima cantidad de actividad en tus enemigos, y si la pasas, obtendrás la 3ª estrella y técnicamente vencido el juego al 100%, un contenido que aunque suene poco, dependerá de cada jugador cuánto puede tardar en alcanzarlo, y las destrezas que desarrolle durante su tramo. Una vez iniciada nuestra hipotética semana de trabajo, se nos introduce de lleno en un entorno de oficina pequeño, del que no nos podremos retirar en ningún momento, y sin decirnos de manera explícita la función de cada elemento en nuestra visión. Se nos da una definición ligera en un tutorial denominado las llamadas, donde a partir de una grabación de nuestra guía que sin nombre específico solo conoceremos como el chico del teléfono, nos relata de una manera tan inmersiva lo que tenemos que hacer que en ningún momento especifica los controles como si fuera un juego, sino que simula perfectamente como si actuáramos realmente en una locación real, con las vagas descripciones de cerrar las puertas como nuestra defensa principal y ver las cámaras para vigilar el restaurante, preservando la cantidad de electricidad de la que disponemos, pero sobre todo estando alerta a los animatrónicos habitantes del mismo, siendo sumamente sencillo el intuir cómo cerrar e iluminar las entradas por el diseño y locación de los botones, como también abrir y explorar cámaras, que serán la herramienta vital para vigilar los alrededores, y el recorrido de nuestros némesis, todo a base del mouse y sin la necesidad de teclas, mientras estamos pendientes de nuestro avance que se nos expresa en la esquina superior derecha, y nuestro porcentaje de energía en la esquina inferior izquierda, al cual tendremos que atender todo el tiempo, dado que si se agota con cualquiera de nuestras acciones, puede agotarse y dejarnos indefensos por completo, teniendo una distribución bastante prolija de los elementos interactivos e indicativos en la pantalla, y un chance de 2 minutos con 52 segundos, que por el nivel serán el equivalente a 2 horas para familiarizarnos con lo aprendido, de los 8 minutos que durará cada madrugada como tal. Una vez finalizado este tiempo es que empezará a moverse nuestro primer obstáculo para sobrevivir. Pony el conejo, quien como posición inicial ostentará la cámara 1 a Show Stage, con otros 2 más ahí, que pese a ser la ubicación más lejana, a nosotros no es tan fácil de ignorar, y se desplazará de forma en la que se tiene que estar pendiente de aquí en adelante, para comprender el orden de sus pasos, y que basaremos netamente en observación, teniendo mucho tiempo o hasta a veces turnos completos perdidos para definirlo bien, y que al final descubriremos que comprenderá solo el hemisferio izquierdo por decirlo de algún modo, puesto que los cuartos posteriores serán las cámaras 1B, 5, 2A, 3 y 2B, con la posibilidad de que se salte unas o inclusive retroceda. Es como atravesaremos nuestra primera estancia, hasta que por obra de las posibilidades, presencias la acción de otra posible amenaza, como un augurio de la noche posterior o en los peores casos, hasta tener la capacidad de llegar en la que ya nos encontramos. Chica la gallina entrará en la disputa oficialmente desde la segunda noche, y en forma de presentarse como una contraparte de nuestro primer enemigo, esta caminará por el hemisferio derecho, empezando de nuevo en el escenario para hacerse de las ubicaciones 1B, 7, 6, 4A y 4B. Y como una adición única, la 6 o cocina será una posición que no tendrá video, solamente un ruido fuerte de platos y utensilios con el cual será posible identificar la presencia de alguien ahí, resultado de que una estrategia para incluir más importancia en el oído de parte de Scott.
siendo esto un descubrimiento neto del jugador, puesto que con la llamada de esa misma noche, nuevamente no se nos otorgará nada de este conocimiento, pero sí un detalle sumamente valioso, y es que sin tener que tocar al nuevo personaje que ya nos atormenta, se concentra más en dos que por su tratamiento tan particular, convence inmediatamente de que serán rivales a los que temer por sobre el resto, al darnos la pista de que a Freddy el oso, se le ve mucho más activo y precavido en la oscuridad, y que hay algo tras las cortinas visibles en la cámara un sé, que ya deberíamos comenzar a echarles un ojo. De la tercera en adelante, las llamadas dejarán de fundir su tarea de tutoriales, ya que mientras dos de los personajes funcionan básicamente igual con rutas opuestas. El principal, cual lleva su nombre en el juego, seguirá las pisadas del ave, pero como se nos confirmó, con un sigilo más elevado al tomar posturas y posiciones más discretas en pro de que sea más difícil identificarlo mientras nos persigue, al punto de que a diferencia de sus hermanos de espectáculo, no se le podrá iluminar una vez que esté al borde de nuestro protagonista. No podremos visualizarlo iluminando el portón, sino que sería necesario haberlo mantenido a raya y saber cuándo es que salió de la cámara anterior a esa acción, siendo nuestra ayuda para ello, las risas que suelta al acercarse más, y el poder frenarlo levemente al monitorearlo con nuestra visión a distancia. Y por otro lado está el más particular de este grupo, Foxy el zorro, quien no es una réplica mejor ejecutada del gazapo, sino que al conservar una distancia más pequeña a nosotros, funcionará mediante cargar vuelo en forma de posiciones dentro y frente a su alcoba para finalmente lanzarse corriendo con todo a nuestra casa, de manera tan frenética que tampoco será necesario iluminar, sino directamente cerrarle ni bien le veamos totalmente prófugo de su espacio, o en el caso más extremo en su carrera en el pasillo. Destacando que además de estarlo monitoreando seguido por este mismo factor que lo hace requerir más cuidado, también tener las cámaras activas generan un efecto similar al que tenía Freddy, pero sin la necesidad de tenerlo a la vista, solo utilizarlas, y cuando lleguemos a quitarle su oportunidad de arrinconarnos, él al chocar con nuestra defensa se llevará una cantidad de energía pequeña, pero que progresivamente irá aumentando, convirtiéndose en otro problema con el cual lidiar, acabando finalmente con todos los detalles a considerar para sobrellevar las estancias básicas del juego. Pero para evaluar el desempeño de este apartado en su totalidad, es necesario mencionar dos factores secundarios, pero que en menor o mayor medida pueden afectar irremediablemente tu partida, siendo estas las alucinaciones que dependiendo de la tensión en que estés pueden desconcentrarte por lo repentinas y hasta incómodas que se tornan, habiendo una, que incluso de no evitarla hasta te genera una muerte inmediata. Que bueno, dependiendo primeramente de tu suerte, porque verlo nunca es técnicamente ni bueno o malo. Y el otro extra es la pérdida de energía por completo, la consecuencia de una mecánica que les mencioné con anterioridad, pero tiene un plus bastante interesante, y es que una vez llegues a este punto, se podría decir que se puede aprovechar si ya estás cerca al final de la noche y no te quedan más opciones, puesto que recurriendo nuevamente al factor suerte, en ese momento el entorno se va a paralizar al igual que los robots, siendo el único que se opone a esto y se queda con la satisfacción de ser quien te dé el golpe final. Freddy, el cual se acercará y en un último acto de piedad te dará la oportunidad de esperar la muerte mientras suena de su interior una versión mecanizada de El Toreador, pero que entre acabe el ritmo y se apaguen los residuos de energía, tendrás hasta más de 50 segundos adicionales con los que aspirar a pasar el nivel, que como repito no es en todos los casos, pero si es crítica la situación, puede que sea la diferencia entre la derrota y la victoria. Al repasar y experimentar toda la jugabilidad de Freddy's, puedo decir sin preocupación que es bastante simple, versátil e intuitiva, con la que fácilmente cualquier persona puede entender su funcionamiento haciéndose accesible, y en su dificultad más elevada es desafiante teniéndote concentrado, nervioso, alerta, un sinfín de emociones en cómo te sumerjas sobre la misma, donde aunque no lo creas se emplea bastante estrategia basada en las capacidades que poseas con pequeños cambios, como por ejemplo, puedes optar por enfocarte completamente en que las cámaras sean exclusivas sobre Foxy y guiarte por las risas para saber cuándo hay que cerrarle a Freddy, o puedes arriesgarte y darle más tiempo al sistema de vigilancia para no solo espiar a Foxy sino también retener a Freddy. Ambas bases adicionadas a estar siempre asegurando las puertas, generando dos experiencias distintas, en donde una exigía más tu sentido de la audición en contraste a la otra que premiaba tu tiempo de reacción. Y en mi caso elegí la primera.
definiéndola como una simulación muy emocionante de pasar por el panorama que enfrentaría un guardia de seguridad en aquel restaurante, aprovechando todos los componentes a su disposición, que puede entretener bastante e infundirte una presión continua, que como tal no posee defectos serios, siendo el que es más pronunciado en reseñas de esta entrega, ser repetitivo o hasta a veces monótono al empezar a redundar en un patrón constante, defecto que si bien podría argumentarse, yo creo que lo compensa en lo adictivo que se vuelve. Pues créanme que una vez te empeñas en completar una noche, puedes intentarlo por días hasta conseguirlo. Y que una vez superado, pese a no tener una recompensa elaborada, es muy gratificante, y por sí sola suficiente para sostener el deseo de darle una oportunidad a todo el juego. Gráfica como sonoramente, el ambiente que se formula entre los dos apartados es simplemente maravilloso, y para examinar cada capa, vamos a ir por la primeriza en ser mencionada. Como número 1 vamos a hablar del diseño del restaurante, y es que al replicar de manera muy fiel la distribución, espacio y mobiliario de una pizzería de este tipo, inmediatamente se hace convincente su estructura, aparte de que los ángulos en los que están posicionadas las cámaras permiten visualizar más que suficiente de las 11 áreas a las que tenemos acceso, y su iluminación sumamente oscura con entradas de luz natural como posibles ventanas que dejan acceder el brillo lunar, o en ocasiones artificial con focos parpadeantes, encajan con el horario nocturno al que nos aventuramos, teniendo hasta un pequeños plus en partes de la jugabilidad, como en la de los 3 personajes del escenario, con tener que prestar a veces más de la debida atención para ubicarlos por sus caminos, destacando obviamente al oso. Pero si hay algo a lo que ameritar como lo mejor de este entorno, es sin duda su asombroso contenido en detalles que no son parte de los objetos básicos en un local convencional, sino esos monitores, documentos, telarañas, tubos, cables y suciedad de toda clase, que exponen abandono o deterioro, respaldando una de las características que se mencionan en el apartado literario de la obra, quedando sinceramente excelente desde la pared más alta hasta el rincón más diminuto. Dándole puntos extras a este espacio, las muchas variaciones o versiones especiales de los planos, que pese a ser solo hallados por probabilidad y catalogados como easter eggs, siguen representando una forma distinta y hasta un susto adicional del ya muy vasto mapa. Pero si lo anterior no era lo suficientemente bueno, ahora vamos a nuestras pesadillas favoritas. Los animatrónicos, que como base de toda esta idea, tienen que como mínimo funcionar, pero si se analizan sus diseños y roles, llevan la bandera alta con todas las de la ley. La banda del oso cantante, el conejo guitarrista, la gallina mesera y el zorro pirata, es particularmente aterradora, una descripción que les he conferido basándome en que ellos por sí solos no dan ninguna clase de incomodidad, por lo contrario, desde sus cuerpos poco realistas, coloridos, simples y hasta en ocasiones un tanto regordetes, son todo lo que podríamos catalogar familiar y adecuado, pero su encanto se halla precisamente en esa cualidad, puesto que una vez son colocados en su faceta nocturna, el talento de Scott para la iluminación y posturas los eleva en el miedo hasta la 10ª potencia. Con portes y ángulos que sumergen sus ojos, desprenden sus mandíbulas, matan lo vivo de su mirada, o los convierten en sombras penetrantes. Llegan a lucir desde lo intimidante hasta lo espantoso, sumándole sus ligeros movimientos e impactantes apariciones, son un deleite visual y fuente de inspiración para toda amalgama de ilustraciones, que hasta sorprendentemente, es increíblemente aprovechado con la variedad de encuadres que les da Scott para sus rutas. Destacando por supuesto que a Foxy no miras esos pantalones, ese abdomen plano, esas rupturas y partes mecánicas, top 10 papá. Concluyendo con que son sumamente memorables, ganándose sin objeción, llegar a convertirse en nuevo tipo de enemigo en el género moderno. Ya con lo último que decir del ámbito visual, nos topamos con la calidad del renderizado general, la cual se podría decir que tiene su ventaja y desventaja, al tratarse del cómo está construido este juego, pues si no es obvio por lo bien que puede llegar a simularlo, FNAF funciona con un motor en 2 dimensiones y no en 3, donde todo lo que vemos son imágenes o animaciones a base de frames, que son colocadas de cierta manera en la que se les puede dar la sensación de profundidad. Y por ello mismo si tengo que comentar el nivel de los renders, es genial, apreciando que los ejemplos de pantalla completa cumplen con la resolución suficiente para tener una alta definición, y los otros más anchos para desplazarse sobre el monitor mantienen una similar, le da una vibra única y es otro diferenciador del estilo de Scott como otro valor para la identidad de Freddy's.
pero que para evitar caer en lo vago, es obligado a utilizar una muy notable cantidad de filtros y agregados superficiales, que pierden una cantidad importante de detallado al momento de verlos reflejados en las noches, volviéndose un defecto necesario. Pero que por el lado bueno, muchas veces no se nota por cómo el jugador es llevado a mejorar su percepción, y acaba por indemnizarse para la mayoría, dándole su calificación definitiva, como un juego gráficamente excepcional. Ya con la mente clara sobre lo visible, no se puede quedar atrás lo sonoro, y rayos que en este caso, hasta se podría poner en debate si este aspecto iguala al otro, o es capaz de superarlo. Al ser miembro de un género que por norma requiere de música y efectos que sustenten muchas de las emociones en la vivencia, esta materia se aplica idóneamente aquí, no tanto en sí por la prácticamente única pista musical que hay en el menú, que por supuesto encaja como anillo al dedo en su ubicación, por ser una armonía con un ritmo suave, aderezado de algunos rastros de guitarra que percuten para regalarnos una sensación alucinante de desconfianza y misterio, sino por el sinnúmero de agregados sinfónicos en el lugar que le dan vida al mismo, catálogo que se extiende desde ruidos básicos como las pisadas, el prender, cambiar, apagar cámaras, encender luces o cerrar puertas, hasta muchos más complejos que serían los instrumentos culinarios de la cocina, el grito agudo que te hace escapar el alma del cuerpo, la actuación de Scott que vuelve carismático y empático a su personaje, los estruendos que llegan al asomarse un robot, los gemidos y chillidos que generan la presencia de movimiento en el monitor activo, hasta los carruseles que se prenden como sonámbulos mecánicos, para regalarte una probada de sus melodías a la distancia, pero entre todos ellos quisiera destacar tres de esas resonancias, siendo los tres actos de la atmósfera. Cuando los personajes abandonan su punto de partida, se intensifica su actividad o llegan al borde de atraparte. El tarareo de la entonada aparentemente clásica producida tras las cortinas del pirata, y un minúsculo Pero se los juro que remarcable sonidito. Siendo este el ajuste de los lentes en las cámaras de seguridad al ser utilizadas, algo como les prometí muy pequeñito, pero que es un detalle propio que consolida el materialismo de esta mecánica, y que no volvería a aparecer de nuevo. Como ya lo dije, un ambiente que por el éxito de sus dos mitades es un completo triunfo, suficiente para competir como el aspecto más atractivo y trabajado. Pese a desbordar de talento para escribir, es súper evidente el hecho de que el primer FNAF no tenía una historia concreta, planificada o compleja como tal, sino los cimientos de una más grande y pensada en un futuro en el caso de tener éxito este fragmento del rompecabezas, para poder extenderla y tratarla en profundidad, pero con eso despejado, entonces ¿cómo funcionaba esta aquí? Fácil, no era aún su propio espacio independiente, sino otra cualidad que implementar en la ambientación. Desde la sinopsis que nos presenta nuestro rol de manera empresarial dentro de la oficina, hasta los más recónditos papeles cargados de información reveladora, no tiene como función ser analizada para entender un mensaje o cautivarse con una metáfora, sino convertir tu estadía ya de por sí escabrosa en una todavía más oscura y retorcida mediante la recontextualización, que vendrán a manos de nuestras hipótesis individuales, y curiosamente habrá dos medios por los que asimilarás todo ese trasfondo agregado: las palabras del hombre tras las llamadas al ser también nuestro mentor, y los secretos o apariciones repentinas de las que seamos afortunados sufrir. En el caso de las grabaciones que se camuflaron como un tutorial, tienen un tono y planteamiento distinto dependiendo de las noches. La primera, funciona como una introducción de cómo es que operan y bajo qué condiciones se encuentran los practicantes de esta empresa, con muy poca ayuda para sus labores, y al alcance de riesgos extremos, como ya se nos dejó claro con el ejemplo de un ex empleado antiguo, que hace probablemente años, sufrió un accidente tan trágico, que se convirtió en una leyenda dentro de esas paredes, por como la única forma en la que pudo sobrevivir fue sin un lóbulo del cerebro, en relación del tan famoso 87. Y todo seguramente a manos de aquellos robots que se mueven agresivos por culpa de su defectuosa programación. La segunda, nos pone más al pendiente de ello mismo, su inteligencia, la cual es mucho mayor de lo que se supondría debe ser producto de un error en el código, pues, aunque no tienen razón para atacarte, tienen el plan y estrategia para llegar ahí. La tercera, nos ofrece una promesa para sobrevivir, donde con un engaño bastante infantil podríamos tener una mínima, pero, al fin y al cabo, esperanza de sobreponerse.
Y la cuarta, que es sin duda mi preferida, en donde se formula el mejor momento de este FNAF sin discusión, pues es aquí que esta ilusión de todo estar controlado desaparece, en el cual recibimos un golpe de realidad tan duro, no solo por oír a alguien acorralado como nosotros, no solo por saber que son sus últimos suspiros en este mundo, y no solo porque una vez pasado ello tendremos que aceptar la carga de estar solos, sino que por esta grabación, se nos dejará de la forma más clara y concisa posible, cuál será nuestro destino, si nos atrapan. Con una quinta que trata exclusivamente de estática fría y cruel, para acentuar el punto que se nos dejó. Estas llamadas son el prólogo obligatorio al que el juego nos expone para incentivarnos a buscar la verdad absoluta de lo que realmente sustenta a los animales metálicos, y su propósito que será no dejarnos volver a ver la luz del sol de nuevo. Y por el otro lado de la moneda, están todas las pantallas escondidas, repartidas a lo largo del título, que desenmascaran las respuestas reales a todas estas preguntas. Las palabras continuas del soy y yo, que no aclaran si vienen de alguien a quien conozcamos aquí o sean expresiones de nuestro subconsciente atormentado. Las caras de niños que lloran desesperados. La imagen de un Freddy intentando separarse de su cuerpo. La relación que tienen todos estos eventos antinaturales con la fecha de la que solo una vez se nos habla, pero es la que cobra más relevancia. O los archivos en forma de papelones escritos sobre una pared, que están cambiando, y donde aprendemos que en un pasado no tan lejano o cercano, 2 niños se desvanecieron sin dejar rastro por un hombre al que capturaron para hacerlo hablar. Que alguna vez el restaurante sufrió de escándalos sanitarios, porque fueron hallados en los personajes, sangre cayendo de sus ojos al igual que otros desperdicios de ese estilo. Que 5 más desaparecieron sin que haya otra pista de su paradero o de lo que sucedió después respecto a su caso. Y que uno de esos locales estaba destinado a cerrar a finales de año por ya no poder sostenerse. Informado por ti mismo, o por otros medios, ahora tienes una nueva versión de todo lo que pasaste ahí con anterioridad. Las piezas se juntan, todo lo negativo que se expresó entre líneas durante las llamadas, calza en su lugar con estos datos, ya se entiende el por qué el restaurante es tan denigrable, todo es una consecuencia de algo que anteriormente sucedió, pero que ya no importa quiénes fueron los causantes, ya que en ese mismo momento, solo se puede elegir. Seguir creyendo que la explicación oficial que te dieron es la verídica, insinuando que el resto es solo una alucinación, una mentira dada por tu mente. O aceptar que, en tu ignorancia anterior, todo ese tiempo en el que estuviste contra esas marionetas quebradas no eran más que víctimas, ansiando vengarse para poder escapar. Aquí Scott logra hacer que el trasfondo de este pequeño simulador pase a causar una enorme incertidumbre, suficiente para que sean los conceptos que más importancia tendría que prestarles en un futuro. A lo largo de todo lo que expuse, siempre fui mencionando errores de los que no quedó impune el juego, puesto que la mayoría de ellos se deben a muchos de los motivantes que dejé claro en el contexto, o dichos de otra manera sus limitaciones, no es que los haya justificado, sino que quería tomarlos para dedicarles a un pensamiento que tengo respecto a muchos de ellos, y es que, de cierta manera para mí, son parte del encanto del juego. Para explicar ello creo que tengo que compararlo con otro videojuego con una condición similar, siendo el más parecido creo yo. Los Pokémon de la primera generación, en los que muchos de los aspectos que los hicieron memorables, tales como la dificultad y el funcionamiento de los legendarios, son producto de los saltos que les ponía la consola, e inclusive el presupuesto. Pues aquí es muy parecido, con mencionados como las cámaras dispuestas como el medio para entender el escenario, o el planteamiento de la jugabilidad estática, son cosas que de inmediato el contenido aquí les transforma en icónicas, pero son producto de no tener la posibilidad de hacer algo mejor. Y creo que mi caso favorito en eso es el tema de 2 animatrónicos en el mismo espacio, que es una posibilidad que se puede dar, pero al no tener una pantalla con los 2 personajes montados en la misma, se selecciona a una como la principal, sin que signifique que el otro haya dejado de estar ahí, y es imposible saber hasta qué punto esto fue a propósito o por error. Y nada, esto era lo último que decir genuinamente importante para el análisis, dándolo por finalizado y con paso libre a mi conclusión. Five Nights at Freddy's solo puede ser tratado como fantástico.
Original hasta no más poder en cada detallito que se le busque, dejando de lado el ya sobregastado escape de la amenaza supernatural. Aquí te enfrentas a nada más que animatrónicos de una pizzería que no estarán dispuestos a parar hasta capturarte, en un desafío que no consiste en escapar, sino usar adecuadamente los instrumentos que ocuparía cualquier guardia de seguridad para mantenerse a salvo. Es entretenido, retador, emocionante y sobre todo terrorífico, ya sea que lo captes por tus ojos o por tus oídos. Está lleno de sorpresas y una trama que te envuelve a ser parte de una pieza más en entender el misterio tras todo lo que te rodea. Con una duración ligera de 1 hora y media hasta 3 o 4 para completar todos sus objetivos, nunca ofrece de más, y en su simpleza radica su valor fresco. Lleno de destacables que se convertirían en icónicos, es uno de los independientes del terror más memorables de la década anterior, y con todo lo anterior descrito, una base sobre la cual se podría trabajar hasta llegar a pulir en su totalidad a sus mejores atributos en entregas futuras, no siendo el mejor, pero sí volviéndose el comienzo con el pie derecho que toda saga quisiera tener. Pero eso fue en ese entonces. ¿Y ahora? Pues al día de hoy el legado que ha dejado este juego y que expliqué en la introducción es inmenso, y los valores que tiene junto a sus galardones siguen perteneciéndole. Después de todo, a diferencia de triunfos similares en la industria posteriores como lo serían Yandere, Undertale, Hello Neighbor, Bendy o hasta el más reciente Friday Night Funkin', no se pueden comparar con Freddy's, porque a diferencia de todos ellos que iniciaron como una prueba, una beta o una demo que recibió un apoyo monumental confiando en hacerlos más grandes como querían serlo, no. Esta obra, como un reflejo de Scott, no tuvo ninguna clase de apoyo, lastimosamente, a pesar de todo lo que ya tenía atrás de él, y su visión se limitó a ello, pues quieran o no, por sobre todos los otros anteriormente nombrados, el resultado que se nos dio su creador fue siempre el que tuvo en mente. Y el resto que vino después no era una expansión de esa primera idea, sino la construcción de más. Al día de hoy, con muchísimo más contenido de la franquicia en general, si me preguntaran que si deberían jugarlo o no, estoy convencido que la respuesta sería sí, ya que aún sigue siendo la mejor entrada a esta saga de juegos. Pues aunque el 2 es el que considero aún el mejor de todos con los elementos más pulidos y valiosos de la saga, lo siento mucho más frenético y adecuado para ya iniciados, tanto por cómo se juega y por cómo se entiende. Y el 3, aunque ya es más calmado en ello y tiene de los elementos narrativos más potentes que ofrecer, para disfrutarlo como se lo merece sería necesario el haber vivido sus dos partes anteriores, dejando por default a la primera parte. E incluso considerando que pronto habrá un remake oficial de esta entrega, no reemplazaría su versión original, porque es precisamente creada para hacer una experiencia más robusta y compleja que se lleva a cabo bajo un pensamiento y recursos mucho mayores de los que pudo tener el original, como ya les narré. Gracias a FNAF es que estoy aquí a día de hoy, por haber sido fundador de una franquicia que no para de expandirse y una comunidad en donde me puedo expresar creativamente bastante bien, donde he llegado a conocer a personas maravillosas y a quien es la más importante para mí, como también mi verdadera vocación y lo que quiero dedicarme por el resto de mi vida. Todo eso es lo que representa el grandioso juego que ya destacaba por sí mismo en la actualidad, y el que por primera vez va a pasar un aniversario sin su creador al mandato del mismo, al que para finalizar, probablemente sin que se entere alguna vez de lo que diré, desde aquí le mando mis más sinceros agradecimientos. Desde aquí, un rincón más de tu fanaticada, te digo gracias Scott, por haber sido quien escribió la historia tras el éxito de Five Nights at Freddy's. Un saludo para Outmander en YouTube, que esta vez se pasó de lanza con el quiz. The Lord Kingdom, Poto Abierto, ¿qué carajos? López Alejandra, Spring William, Spam Grade 14, John K. Castle, Cristian Ramírez, David Davidson, El Canal del Vago, Luce 666, Dead Pony YouTube, Arthur Peña YouTube, Lucía Nidia, Juan Maldonado, León Sorín, Ramiro Fernández, Emiliano Villafuerte, Freddy Fazbear,
Serod, Rey Chiquite Supremacy. N. Bost, Tedesan, Valerie the Flower, Vice, Santiago Ferrari, Pier Alessandro, Adrian Lomia, Simimac, Noe Hordas, Wiley Arren Ro, Jus y Max Team, el Wasper, Tedesan, de nuevo porque me gustó su team estreno, TD Napier y Ultra Davis. Gracias por sus palabras maravillosas en la historia de Pogos. Recuerda que si quieres ganarte un saludo, puedes comentar algo ingenioso ahí abajo. Y si ganaste un corazón, asegúrate de estar en el siguiente video. O también mandarme un dibujo por mi Instagram, que estará en la descripción como lo hicieron. Cami con su vello estilizado de Gulfdur y su mandíbula mecánica. Mareiro Gabriel con esta versión más escuálida y su sonrisa siniestra. Al Albert por hacer mi cara cuando me preguntan por la música que uso cuando yo siempre he dejado la música en la descripción y nadie lee. Piper Buano 12, que acaba de poner raro al Pixeria Simulator. Nahyushi, quien me ha hecho uno de los mejores dibujos en mi tiempo como creador de contenido con ese pixel art que ha capturado lo más perturbador de mi lobo. Fox G. Draw, al regalarme un espacio con mi comadreja siempre verde. A Rattington, por hacerme Retroll, y a Atimatismod por hacerme Sus. Dibujos simples con mi cuello de Eleanor, y Samichan, que como siempre le ha salido asombroso. Muchas gracias, mi cielo. Y obvio, no me puedo olvidar de mis donadores: el Vicentoide, Francisco Roda Sosa, Frangel, Marioneta Sangrienta y Neroes, que como siempre les digo, su apoyo es el mejor, chicos, que recuerden que con donarme en un chat en vivo ganan un saludo prácticamente permanente. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero les haya gustado, y si es así ya saben que pueden suscribirse para estar pendientes del resto de mis videos especiales, porque este es solo uno de una pequeña tandada que vendrá próximamente para conmemorar a Scott Cawthon, y el siguiente consistirá en un remake de uno ya un tanto antiguo del canal, pero que contará con una peculiaridad bastante especial. Como último, antes de despedirme, les tengo que avisar, mis terroríficos, que mi canal de Discord oficial ya no está disponible. Y esto es causa de que pese a que estaba muy completo y se unió un montonal de gente, la verdad es que cuando intenté acomodarme fracasé y tengo que admitir que no se me hizo cómodo. Después de todo, como siempre pronuncio, yo no soy activo ahí porque no es mucho de mi agrado y no consideraba correcto que siga abierto si yo no iba a estar para interactuar con mi comunidad. Discúlpenme de verdad a la gente que sí le gustó o estaba entusiasmada porque hiciera algo ahí, pero la situación se ha dado así, y quién sabe, tal vez pudiera retomarlo en algún futuro. Muchísimas gracias a mi amigo Bambo y a todos mis compatriotas que participaron y le dieron una oportunidad. Pero bueno, eso ha sido todo. Repito mis agradecimientos, y esténse atentos, que están por llegar varias sorpresas. Como siempre me puedo retirar confirmando que nos vemos. Hasta la próxima.